Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que están en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN, gracias a Bárbara Redondo, que es fundadora y presidenta de I'm Here. Gracias, Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Jesús Lemos, periodista, ¿cómo estás? Bien, Carmen, gracias por Bueno, aquí te invitamos hace algún tiempo con la aparición de tu libro Los Malditos y de lo que hablaremos en esta noche también. Pero bueno, no puedo iniciar este programa sin decir que independientemente de que hablaremos de I'm Here y de lo que están organizando para estas próximas horas, desde luego para este programa es muy importante decir que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, emitió un mensaje de tweet en su cuenta, en donde está anunciando el presidente que este mismo jueves la reforma entrará en vigor. Se refiere a la reforma del código que se hizo precisamente para el tema del indulto, y bueno, pues dice: este mismo jueves la reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patistán Gómez. Y bueno, pues Bárbara, Jesús, desde luego es un caso emblemático, un caso muy importante que en este programa hemos seguido muy de cerca, porque estamos hablando de un hombre que durante 13 años ha estado en la cárcel, sometido a un proceso judicial totalmente irregular, lleno de carga indebida, digamos así, en su procedimiento judicial. Y bueno, pues estamos hablando de que a la hora de revisar el expediente y la situación de Alberto Patistán en los últimos años, se ha creado una ola solidaria nacional e internacional por la liberación de Alberto Patistán. Y hoy estamos viendo cómo eso tiene un resultado muy importante con el anuncio que hace Peña Nieto para la libertad de Alberto Patistán a través de la figura, Jesús, del indulto. Que bueno, hablamos de Patistán como un caso emblemático, como lo que nunca debió haber sucedido, de un ciudadano chiapaneco, profesor indígena, que quedó atrapado en una circunstancia que lo dejó 13 años en la cárcel. Sigue en la cárcel y el jueves tendrá su libertad. Pues yo creo que es algo que realmente, Carmen, de lo que el gobierno le estaba debiendo mucho a la sociedad, ¿no? Sí. Al reclamo de una aplicación de la justicia, en el caso de Alberto y en el caso de otros muchos más presos que hay que todavía que tienen que someterse a revisión sus casos terribles como de violación de derechos dentro de las cárceles, o simplemente del mal debido proceso que no se revisa, y esto yo creo que es la punta de la maleta que nos debe de dar una esperanza. Desde luego que sí, y bueno, me está comentando nuestra productora Karina Maciel, el abogado Leonel Rivero nos está confirmando una entrevista con Alberto Patistán ya en libertad. Tuvimos oportunidad de conversar con él, probablemente la última entrevista en cautiverio que concedió cuando estuvo en la Ciudad de México hace algunos días, precisamente en la atención médica que tuvo que venir a la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos anunciando ahora que tendremos la posibilidad de hablar con él en libertad en esta anunciada ya decisión presidencial de indultarlo. Una historia verdaderamente muy importante en México, relacionada con una situación en Chiapas, como sabemos, muy compleja. Y bueno, pues el anuncio de esta noche es muy relevante por su significado, por su alcance y por lo que tiene que ver precisamente con la historia de Pakistán. Y bueno, nos lleva, desde luego, esto que ya abordaremos en cuanto ocurra formalmente lo que el presidente Peña está anunciando, nos lleva a Bárbara Redondo, pues de algunas maneras, digamos, a lo que te impulsa, a lo que finalmente tiene que ver con esta idea de organizar lo que has organizado para convocar a gente como Jesús Lemos, a convocar a otras personas, esto de aquí estoy o I'm here, que tiene que ver con lo que tú nos vas a contar en esta noche. Así es. Te cuento, Carmen, esto es algo que empecé el año pasado en Monterrey. Yo era una periodista y llegó un momento en el que dije: no es posible que las cosas estén así en Monterrey, en mi ciudad y en México. Y pensé, seguro hay Gandhis del siglo XXI, Madres Teresas, mucha gente que hoy por hoy está haciendo cosas en sus ciudades, en sus países, que han roto paradigmas y que no hablamos de ellos lo suficiente. Entonces me di a la tarea personal de buscarlos, y una entrevista me cambió la vida con una activista de aquí que se llama Zainab Saldi. Ella fundó Women for Women International y su papá pues fue el piloto personal de Saddam Hussein. Ella vivía en el complejo de Saddam, estuvo ahí 12 años, tuvo que escapar de ese complejo y a los 23, sin un peso, crea esta organización
que hoy, 20 años después, está en 8 países en zona de guerra. Entonces, cuando me tocó escuchar su historia, entrevistarla, dije, tengo que compartir esto más allá de un artículo, porque en México necesitamos mucho esa esperanza, esa inspiración, empoderarnos y darnos cuenta que hay mucha gente haciendo cosas para cambiar todo aquello que no nos gusta. Y también es el caso de Jesús. Lo conocí este año y me impactó su historia, su libro de los malditos, lo leí en una noche en 3 horas. Y esos temas yo creo que hoy por hoy en México, como el del perdón y la justicia, son de los más importantes, después de 6 años de hablar de víctimas y esta venganza y odio. Tenemos que también ver el otro lado de la moneda, que es reconciliarnos y entender el origen, yo creo, de nuestra situación. Bueno, desde luego que el caso de Jesús Lemos, ¿y quién lo dijera? Hoy que hablamos de Alberto Patistán, este caso emblemático que tiene esta ruta de salida a la libertad, de muchas maneras toca tu historia, toca tu propia vivencia. Tú como periodista en Michoacán sufriste una acusación, fuiste sometido a un proceso judicial injusto, fuiste sentenciado, te llevaron a una cárcel de alta seguridad, conviviste con los reos más peligrosos de México y decidiste no morirte ahí en ese intento, simplemente entre las paredes de la cárcel, y escribiste un libro que, bueno, nos lleva a esto que está haciendo. A esto finalmente. Y yo pienso, Carmen, que el caso de Alberto Patistán me toca de alguna forma, pues, y me identifico y me siento solidario. De mil maneras. Y me veo, y él es, como me vi, lo veo, y como él me ve, se verá, estoy seguro, ¿no? Entonces... Cuéntale al público lo que te pasó, porque bueno, hicimos algo contigo, pero vas a tener que contarlo. Muy brevemente, pero te lo platico. Yo fui acusado de narcotráfico en Michoacán en el 2008. Yo ejercí el periodismo en esa localidad de La Piedad, Michoacán, y en mi medio, en el tiempo de La Piedad, comencé a hacer crítica constante a los amigos del entonces presidente de la República, Felipe Calderón. Seguramente alguien se sintió ofendido y muy afectado por lo que yo publicaba en el periódico, y de alguna parte vino la orden para que me secuestraran. Y un informante, un jefe de policía de Guanajuato, que era mi fuente informativa, me tiende una celada y un día me invita a compartir alguna información que tenía, que no era nada raro que así lo hiciera, pero me secuestra y me lleva y me mantiene en una casa de seguridad de la Policía Ministerial de Guanajuato por espacio de 2 días y 7 horas, sometido a tortura. Y en ese proceso de tortura me presentaban actas de autoincriminación que querían que yo firmara, cosa que nunca hice, porque yo sabía que si firmaba, pues estaba sumando mi sentencia de muerte prácticamente dentro de la cárcel. Entonces, no firmo, pero finalmente ellos, el Ministerio Público, me presentan ante un juez federal y me acusa de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada en base a una sola acusación, el señalamiento de mi fuente informativa que dice que yo era un narcotraficante porque me contaba con gente extraña. Ese es todo el razonamiento. Y en base a ese razonamiento, el juez toma la decisión de otorgarme el auto de formal prisión, y no conforme con eso me trasladan a Puente Grande. Cuando le fui incómodo al gobierno de Guanajuato, al gobierno de Manuel Bolívar, al del panista, le fui incómodo por la ola mediática que hizo Reporteros Sin Frontera, señalando de que había un periodista acusado de narcotráfico sin prueba alguna en la cárcel de Guanajuato. El gobernador Oliva le pide al juez de mi causa que me saque de ahí y me mande a otra cárcel. Lo único que podía hacer mi juez era mandarme a una cárcel federal. Y para eso el único argumento que podía sostener era que yo era un reo de alta peligrosidad. Por eso solicita a los peritos del Cerezo, de Puentecillas, donde inicialmente yo ingresé, que me haga un estudio criminológico, y me lo hacen en base a dos preguntas: ¿cómo te llamas y qué edad tienes? Y en base a eso, la perito que me tomó ese estudio criminológico determina que yo soy un reo de alta peligrosidad y dice que puedo crear un instrumento letal a partir de cualquier cosa que se me proporcione. Y por eso me mandan a la cárcel federal de Puente Grande como reo de altísima peligrosidad. Una vez que estoy allá, enfrento un proceso penal a todas luces fuera de toda lógica pues jurídica. Yo no soy abogado, pero sé leer, ¿sí? Y me llevan a mí, pero mi proceso se queda en manos de un juez en Guanajuato. Y el juez en Guanajuato
hace todo por exhorto conmigo, encerrado en Puente Grande, lo que dilata más el caso. Y esa dilatación de la justicia es lo que hace que yo me aviente 3 años y 5 días en la cárcel. Y esto viene, bueno, a colación en el caso de Pakistán, de que no dudo que le hayan hecho las mismas que me hicieron. Y en mi caso, yo salgo porque luego de que en mi proceso asesinan a mis abogados, los que llevan mi defensa, los asesinan. Y ellos estaban, como fue el caso de Felipe Calderón, se criminaliza a la víctima, ¿no? Se señaló que fue un ajuste de cuentas en algunos medios de comunicación y ahí quedó. No más se conoció el asunto de los abogados, pero yo quedé sin abogado y quedé sin nadie que me defendiera y yo tuve que llevar mi propia defensa, sin ser abogado. Yo y mi mujer, que ella muy valiente me ayudó y me respaldó siempre en todo momento, llevamos el caso. Y ella, pero al final de cuentas, Carla, nunca había una aportación de una prueba. Por eso nosotros estábamos como aportando pruebas, pero como a ciegas, para ver si en qué momento presentaban una prueba en contra. Y así es como se lleva mi caso. Llegó el momento de la sentencia y el juez tomó en cuenta lo mismo que para darme el auto de formal prisión, para sentenciarme. Y me sentencia condenatoriamente a 20 años de prisión. Y 20 años de prisión me los dicta por escrito para que los pasen a la cárcel de Puente Grande. En la de alta seguridad. En la de alta seguridad. Tremendo. Sí, donde... Es una cárcel tremenda. Donde la tortura a todas luces, todos los días, se aplicaba como una forma de dominio o de trato al interno, sin nadie que dijera nada. Y los carceleros hasta lo gozan. Y el preso como que se acostumbra. Y es una cosa muy extrema, que de veras se requiere una revisión a fondo de cómo se trata a los presos en la cárcel de Puente Grande. ¿Qué es lo peor que te pasó? Lo peor que me pasó... Déjanos una pausa Claro, y nos platicas. claro que sí.